Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Gracias al Señor llegamos a la última semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Tomo, Mensajero de Cristo, autor Pedro Dong. Título de la semana, Gracia, Verdad y Gloria. Día lunes, leer con oración. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Repetimos, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Título del día: El tabernáculo de Dios entre los hombres. La presente serie de alimento diario tiene como tema Palabra, Vida y Edificación, Evangelio de Juan. Y el mensaje de esta semana se titula Gracia, Verdad y Gloria, cuya referencia está en este versículo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Veremos que la gracia que Cristo trajo tiene el propósito de producir la verdad y llevarnos a la gloria del Padre. Para que eso ocurra, el papel de la Iglesia es fundamental, porque nuestra responsabilidad es hacer que la palabra profética circule entre nosotros, así como la sangre circula por el cuerpo. Esta es la palabra que nos dará vida para experimentar la unidad de la Iglesia, llenándonos de realidad para ser el ejército de Dios y, finalmente, ser glorificados juntamente con Cristo. Como es mencionado en el versículo citado, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, habitó entre los hombres. En griego, el verbo habitar tiene el mismo radical del sustantivo tabernáculo. La palabra tabernáculo en griego es skene y el verbo habitar es skenoo. Por tanto, podríamos traducir el verbo habitar en esa porción como tabernaculizar o incluso a la expresión armar tabernáculo. Esto nos revela que el plan de Dios al hacer que Cristo se hiciese hombre, es para suplirnos con su vida. La palabra es la que genera vida, y de esa manera el resultado es la edificación. Este es el motivo por el cual utilizamos el tema Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Todo comienza con la palabra, que en movimiento produce vida y edificación en el cuerpo de Cristo, el cual es el tabernáculo de Dios con los hombres. En el capítulo 21 de Apocalipsis, la Biblia de Jerusalén traduce así este versículo: Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Versículo 3. La expresión Dios con ellos es un nombre compuesto. Esto revela que después que Dios trabaje la palabra de vida en nosotros, seremos plenamente su habitación. En ese entonces, Dios no será solo Dios, Él será Dios con los hombres. ¿Esto no es maravilloso? Recientemente disfrutamos mucho de esta porción en Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Cristo Jesús vino a la tierra y mientras vivía aquí, era el tabernáculo de Dios con los hombres. Después de su muerte y resurrección, Él comenzó la obra de edificación de la iglesia, según el deseo de Dios. Esto es lo que leemos en el Evangelio de Mateo.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Capítulo 16, versículo 18. Jesús recibió una responsabilidad del Padre, que Él mismo cumplirá, pues afirmó: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús tiene celo por la casa de Dios, pues es responsable por el deseo del Padre de edificarla. En el 4º capítulo de Efesios leemos que nuestra obra como cuerpo de Cristo también es la edificación de la iglesia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículos 11 y 12. La expresión obra del ministerio nos muestra que el perfeccionamiento de los santos es para la obra del ministerio, es decir, para la obra de edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, queridos hermanos, la responsabilidad de Cristo es edificar su iglesia, la cual también está comprometida con la obra de edificación, pues ella es el cuerpo de Cristo. Dios desea obtener ese lugar de habitación en el Espíritu. ¿Vamos a darle a Dios ese lugar de habitación? Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo de la semana. La maravillosa invitación de Dios al hombre. Capítulo 5. Autor Pedro Dong. Gracia sobre gracia. Capítulo 4. Autor Don Yulan. Jesús es el Señor.